Bueno, la Estación Espacial Atlantis dispone de puntos de atraque que alquila a naves espaciales de distintos tipos. Cada uno de estos puntos de atraque puede enganchar solo una nave, de las cuales ahora hay dos tipos principales. Las naves tipo cargo, dedicadas al transporte de mercadería, guardan la información de su carga, descripción y volumen en metros cuadrados. Las naves tipo cruiser, que transportan pasajeros, guardan la cantidad actual de pasajeros. Ambas naves, por ser comerciales, guardan el nombre de la compañía naviera. De arrancar, todas las naves deben informar un manifiesto. En todos los casos consta de datos que hay guardados en cada una de ellas. El nombre del planeta de origen, el nombre del último planeta visitado, el nombre de la cantidad de tripulantes. La cantidad de tripulantes. Cada tipo de nave entrega datos particulares al manifiesto. En el caso de unas naves cargo, el detalle con formato descripción más volumen. Y en la cruiser, el porcentaje de seres a bordo que son pasajeros respecto al total. Pasajeros más tripulantes. Se pide diseñar el UML completo que resuelva el problema propuesto, agregando lo que considere necesario en lo previamente enunciado. Desarrollar en NS los siguientes métodos. Imprimir manifiesto que muestre por consola los manifiestos de todas las naves que hayan estacionado. Estacionar nave que reciba una nave y la intenta estacionar en el primer punto de atraque libre, siempre que la nave esté en condiciones de estacionarse. Las naves cargo pueden estacionarse si solo si el volumen de carga no supera los 100 metros cúbicos, y las naves cruiser pueden estacionarse si y solo si hay pasajeros. Devolver si pudo estacionar o no. Bueno, y acá estaban los criterios de evaluación, que es la correcta definición de las clases y asignación de acuerdo a sus responsabilidades, encapsulamiento, ocultamiento de información y uso de getter y setter cuando corresponda, modularización, reutilizable y mantenible con el uso de métodos con correcta parametrización, correcta aplicación de miembros de instancia y de clase, correcta aplicación de herencia y polimorfismo, correcta aplicación conceptual de relaciones entre clases y correcto uso de herramientas de modelado UML y desarrollo Nash-Schneider. Bueno, ¿a qué nos referimos con todo esto? Es que hay que respetar el encapsulamiento. Tenemos que tener una correcta definición de clases. Ahora vamos a ver algunas cosas puntuales con respecto a las clases. Evaluamos también cuándo usar un atributo de clase o cuándo usamos un atributo de instancia, cómo usamos herencia y polimorfismo. Sobre todo esto es lo más pesado del parcial. Si está mal esto, ya tenías un gran punto en contra. Y la correcta aplicación conceptual de las relaciones entre clases. Y ahora van a ver a qué me refiero con esto. Bueno, del enunciado lo que podemos sacar es lo siguiente. Tenemos la Estación Espacial Atlantis, o sea, tenemos una estación o estación espacial que dispone de puntos de atraque que alquila a sus naves espaciales de distinto tipo. O sea, si empezamos a modelar, de esa oración lo que sacamos es que tenemos por lo menos 3 clases. Tenemos la nave, la estación, tenemos el punto de atraque, dispone de puntos de atraque que se alquilan a naves espaciales de distinto tipo. O sea que tenemos acá punto de atraque y después tenemos nave. Estas 3 tenían que estar sí o sí. La estación va a tener uno o varios puntos de estacionamiento, punto de atraque o espacio de almacenado. Y esto va a tener, cada punto de atraque tiene una nave. Esto es 1
Y acá podemos tener 0 o 1 puntos de... ¿Acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, acá nos dice que hay dos tipos de nave. Dice, cada uno de estos puntos se puede enganchar solo una nave, de las cuales por ahora hay dos tipos. Bueno, esta parte que dice acá, cada uno de estos puntos puede enganchar solo una nave, ya nos da pista de que el punto de atraque tiene que saber decirme si está o no disponible. O sea que el punto de atraque, a priori sé que tengo un método público que dice está disponible. Y me vuelve un boolean. Y de la nave sé que hay dos tipos de nave por el momento. Tenemos las tipo, vamos a seguir leyendo y vamos a hacer. Las naves de tipo cargo, dedicadas al transporte de mercadería, guardan información de su carga, descripción y volumen en metros cuadrados. ¿Qué es esto de guardan información de su carga? O sea, ¿a qué se está refiriendo con esto? Que tienen esos atributos. Claro, podemos decir que tienen descripción y volumen metro de lo que transporta, o podríamos decir también que tenemos una clase carga que tiene estos datos. Pero bueno, ¿Cualquier respuesta es correcta? Porque yo cualquiera tuve de las dos, realmente esa duda. cualquiera de las dos ¿Sabes? será correcta, sí. Okay. Lo ideal, si vamos a modelar la carga que lleva una nave tiene carga, habría que haberlo puesto así. Carga, y esos son atributos de la carga, no de la nave. Son... Pero estaba mal poner las No, cosas. no estaba mal. Ah. String y más volumen. Entonces, cargo tiene eso. Tiene una carga. Pero bueno, también lo podían poner como atributos. Vamos a ponerlo así para que les quede la mejor versión. Y después nos dice que nave de tipo cruiser que transportan pasajeros guardan la cantidad actual de pasajeros, y ambas naves, por ser comerciales, guardan la compañía naviera. O sea que acá tengo esto, y esto tiene un pasajeros de tipo int. Y estos son naves, o sea, tanto cruiser como cargo son naves. ¿Estamos de acuerdo? Dice, ambas naves, por ser comerciales, guardan el nombre de la compañía naviera. ¿Qué quiere decir esto? Que eso Yo se lo puede puse en poner nave. Claro, compañía naviera, el string puede estar en nave o puede haber una subclase. Acá no valía mucho la pena hacer subclase, nadie lo hizo. Pero, bueno, si nos apegamos al sentido estricto de lo que dice el enunciado, habría una clase más que es nave comercial. Vamos a ponerlo en nave para simplificar. Pero ahí ya no sería sobremodelar, porque eso también me generaba dudas, el tema de no sobremodelar y demás. Tipo, Claro, hacer por eso. una clase por un atributo no es Hacer una medio... clase por un atributo, en este caso, y siendo que además no te dice que hay otro tipo de nave, como nave de guerra, nave de, no sé, nave deportiva, no valía la pena. Por eso lo...
string. Por eso acá no valía la pena. Igual nadie lo puso, pero bueno. Ese atributo va acá. Antes de atracar, todas las naves deben informar un manifiesto, que en todos casos constan de datos que hay que guardar en cada una de ellas. O sea, los datos que hay que guardar en cada una de las naves. ¿Se entiende esto? Como es el planeta de origen, el último planeta visitado y la cantidad de tripulantes. ¿Se entendió? ¿Eso? ¿Qué sería un manifiesto? Bueno, algunos hicieron una herencia con manifiesto, o otros pusieron manifiesto como una clase aparte. ¿Dónde pondríamos estos atributos? En naves, en la clase abstracta. Claro, todavía no definimos si es abstracto o no, ahora vamos a ver si lo es o no, y qué método sí y qué método no. Pero bueno, a priori sí. El planeta de origen, el visitado y los tripulantes son atributos de nave. Planeta, origen de tipo string. Tipo visitado. En tripulantes, que es un int. El cargo tiene el detalle de la carga con formato, descripción y volumen, y el crucer tiene que imprimir el porcentaje. O sea, fíjense lo que dice acá. Imprimir manifiestos que muestre por consola los manifiestos de todas las naves que hayan sido estacionadas. O sea, ¿con esto a qué se refiere? O sea que Y acá abro la todas las pregunta. naves, Para ustedes, manifiesto, ¿es una clase o no es una clase? yo lo puse como una interfaz, porque como dice que todas las naves van a imprimir esto y las naves se extienden, ¿no? de la clase de arriba, en general. O sea, creé una interfaz que se llama manifestable, que sería informar manifiesto que la implementa nave. Y después, bueno, como la implementa nave, la va a implementar nave crucer y nave de carga, o todas las naves que haya para abajo, ¿no? No Claro, sé acá lo que si... podríamos tener es una interfaz. ¿Alguien más lo Claro. hizo como interfaz? ¿Alguien lo hizo Yo como también. clase? Yo también. Yo lo había puesto como porque- interfaz también, pero no Porque sé ahora. al ser una acción que pueden realizar, ¿no? Y de manera como estandarizada, la puede hacer la nave, la puede hacer un coche, un carrito de la estación espacial, cualquier cosa podría llegar a imprimir un manifiesto. Claro, Así que, cualquier cosa podría llegar a imprimir un manifiesto. Ese es justamente el por qué manifiesto es una interfaz. Manifiesto, o manifestable. Yo le pongo manifiesto, me gusta más el nombre, y esto es una interfaz. Un método público que sea imprimir manifiesto. Esto es un void, o sea, no hace nada el manifiesto. Y esto lo va a implementar, esta interfaz la va a implementar nave. El día de mañana, si queremos atracar otra cosa que no sea una nave, pero cuya única función es que entre y le imprimamos el manifiesto, simplemente lo que hacemos es decir que nave en realidad implementa esa interfaz. O sea, que nave tiene una interfaz de esto y acá abajo puede ir lo que sea. Todo lo único que me interesa es que pueda imprimir el manifiesto. ¿Se entiende? Perfecto.
Profe, ¿y no es recomendable ponerle manifestable, por ejemplo? Sí, ¿O le podemos eso? poner ahí. No, pero digo, ¿se usa bastante así o en realidad es más? En realidad es un nombre que uno le da. En general nosotros le solemos poner, para que sea más fácil de entender, adverbios. Imprimible, manifestable, facturable, cosas así de ese estilo. Pero en realidad en la vida real hay objetos que directamente se llaman con lo que representan. Por ejemplo, no sé, hay unos objetos, en el trabajo hay unos objetos que se tienen que guardar en la base de datos y todos tienen que saber darte el ID y setear el ID. Dar y setear la fecha de modificación. Entonces, y eso se llama objeto persistente. La interfaz se llama objeto persistente y los distintos objetos que son persistentes tienen que implementar esa interfaz, sí o sí. Entonces, hay veces que no le ponemos directamente lo que quiere representar. O sea, que le pongamos ble acá es para que sea más fácil de entender, pero no necesariamente siempre que hay un adverbio hay una interfaz. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, o sea, pero en el trabajo no se suele usar. A veces sí, a veces no, depende del que lo haya programado. Y depende de lo que Ok. quieran representar. O sea, es una buena práctica hacerlo acá, pero o sea, no es tan buena práctica así como... No necesariamente. Por ejemplo, hay una interfaz en Java que se usa para definir un método que hace que los objetos sean comparables. Un objeto se pueda comparar con otro y la interfaz se llama comparable directamente. Y después podés definir vos interfaces que no sé, ponele una estrategia de cálculo. Entonces vos tenés una interfaz que se llama, no sé, amount, pues generalmente están en inglés los nombres, amount strategy, y después tenés las distintas implementaciones. Entonces, no sé, IVA, amount strategy calculation, o no sé, tax amount strategy calculation, distintas formas así que no terminan en ble, pero hay de ambas. Depende de lo que vos quieras representar. Buenísimo, gracias. Bueno, Profe, tengo una duda de esto que a mí me quedó del parcial una duda. sí, Cuando yo implemento manifestable, ¿no? Por sí. ejemplo, yo lo probé en Java y a mí no me tiró error en nave que yo tenía que implementar este imprimir manifiesto, sino que me lo tiró en cargo y en Crusader como que diciéndome, tenés que implementar esto. Yo, como Justamente no sabía, por sí, lo siguiente. Nave, ¿sabe imprimir manifiesto? el tema es que, claro, ese es mi duda, porque nave, cargo, por ejemplo, va a saber imprimir manifiesto de los atributos que tiene nave arriba, más los atributos que tenga, por ejemplo, en cargo, lo que me pida El de el abajo, sí. enunciado. Claro, entonces yo, ¿qué hice? Hice como, lo hice directamente en cargo y en Crusader y repetí como el código trayéndome todo Claro. desde Bueno, arriba. eso está mal. Eso es Sí, un error, ¿por qué? Porque, vamos a la pregunta nuevamente. Nave, ¿sabe responder a imprimir manifiesto? Sí, sabe responder. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que informar el planeta de origen, el último visitado y cantidad de tripulantes. Ahora, nave de cargo va a ser todo eso más lo específico. Y acá va a ser todo eso más lo específico. Entonces, ¿es un método abstracto o simplemente es un método que sobrescribo? Un método que sobrescribo. Claro, hasta ahora la clase no es abstracta porque esta sabe responder. Y este método lo tengo que sobrescribir en cargo y lo tengo que sobrescribir acá. Para sí. ¿Y justamente evitar, cómo lo llamaría? O sea, ahora ves, super punto el método más lo que super esté punto el abajo. método y abajo le escribo lo propio de esto. Profe, ¿por Ah, qué dice que nave sabe responder eso? No, o sea, yo lo tomé como, por ejemplo, si en vez de decir nave, hubiese dicho vehículo.
O sea, nave, ¿qué nave? ¿Qué tipo de nave? ¿Vos sos Claro. nave? ¿Vos te identificás como nave? Entonces yo a nave la tomé como vehículo y después cargo y cruiser lo tomé como decirte, no sé, auto y moto. Claro, lo que pasa es que, fíjate lo que dicen, han de atracar todas las naves, deben informar un manifiesto en el que en todos los casos consta de datos que hay guardados en cada una de ellas. El nombre del planeta, el último planeta visitado y la cantidad de tripulantes. Esto dice que lo hacen todas las naves, o sea, sin excepción. No importa si es cruiser o cargo o de guerra. Todos hacen esto. ¿Se entiende? Sí, pero vuelvo, lo sigo tomando como vehículo, o sea, cuando vos hablas de vehículo, vos no, el ejemplo que vos dijiste, me compré un vehículo. Ah, felicitaciones, ¿qué vehículo te compraste? Bueno, en este caso, nave también. O sea, ¿qué tipo de nave? Bueno, la de guerra, la de no sé qué, la de no sé Claro, cuánto, vos pero acá en punto de nave en atraque, sí, lo que vas a tener es una instancia de cargo o una instancia de crucial. Ahora, nave, por sí misma, sabe responder a este método. Y esto lo sobrescriben. Ahora vamos a ver igual. Esta todavía, si lo dejamos en el enunciado hasta acá, nave no es abstracta, salvo por una mera cuestión de definición. Pero para que una clase sea abstracta, ¿qué tiene que tener? Un método abstracto, pero justamente imprimir manifiesto no quedaría abstracto ahora. Porque No, cargo y porque imprimir crucer, manifiesto vos tenés una parte que se le hacen para todos, es esto, y una parte particular. claro, pero al momento de tener, bueno, ahí por ahí es error mío, no sé, me habré malinterpretado, pero ahí al haber tenido una particular, que ahí tanto cargo como cruiser tienen su propio método particular que sobrescribe, ¿eso no hace que sea abstracta? No, abstracto es cuando no sabe directamente, no tiene nada común. Abstracto es que vos en nave, vos no tenés ninguna implementación de este método. O sea, lo tenés vacío, no hace nada acá. Ah, Las claro, hijas lo claro. tienen que hacer sí o sí. Ah, claro, pero acá sí tiene cosas para imprimir. Ah, ahí está, ahí me quedó No claro. tiene cosas para hacer. Entonces, este método hasta ahora no es abstracto. Más allá de la que este nave puede ser igual al ejemplo de los autos, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que hace a una clase que sea abstracta. Sí. Y que para que una clase sea abstracta tiene que tener métodos abstractos. Hasta ahora, con lo que leímos, todavía no hay ningún método abstracto. Este método es concreto y se sobrescribe porque todos hacen lo mismo, si no me queda código repetido. Ahora, vamos a seguir mirando porque hay otras cosas que hacen. En estacionar, te dicen que solo se puede estacionar si la nave es cargo, si el volumen de la carga no supera los 100 milímetros, los 100 metros cúbicos. Y las cruiser si hay pasajeros. Entonces, ¿cómo sé yo si puedo estacionar una nave o no? Este tiene que responde al método puede estacionar de una forma y este responde de otra. Entonces, Sí. nave tendría que tener un método llamado puede estacionar, que devuelva un booleano. Y este método sí es abstracto, porque nave no sabe por sí cómo estacionar. O sea, cargo tiene unas reglas de negocio para hacer esto, y cruiser tiene otras reglas de negocio para hacer esto. Y no hay ninguna regla general que diga cada nave, todas las naves tienen que estacionar sí esto más lo otro. No. Nave directamente no puede responder al puede estacionar. Lo que sí es un error es poner en nave puede estacionar cargo o puede estacionar crucer. Los dos métodos hay, que algunos lo hicieron a eso. ¿Por qué? Profe, Primero porque te quedan dos métodos y vos tendrías que hacer un instance of para saber cuál ejecutar. Y si lo pones en las hijas, lo mismo. Pero en cambio, al poner puede estacionar como abstracto, le delegás a las hijas la responsabilidad de implementarlo y ella te abstraes de qué tipo de nave estás estacionando. ¿Se entiende? sí.
¿Entienden ¿Y la se puede diferencia? agregar una interfaz que se llame estacionable y que la implemente nave? O sea, no la va a implementar nave, sino voy a decir implement y cargo y crucer se hagan cargo. Pero vos acá tenés naves guardadas en el punto de atraque. Si vos pones la interfaz y desde acá le decís a nave punto el método de la interfaz, no va a saber responder. Profe, perdón, ahí le puedo hacer una consulta. O si no, se la hago al final. Sí, decime. Yo en realidad es lo que hice. O sea, porque yo entiendo el uso del método abstracto, ¿no? Y cómo después puedo llamarlo desde las naves y cada una de las hijas que heredan, ¿no? Que lo implementan se va a utilizar. Así lo hicimos también con el TP, ¿no? En ambos Sí. TPs. Pero yo lo que hice fue implementarlo en estación y le comento por qué. Porque, o sea, que puse el validar condiciones, ¿no? Después con InstantSoft. Y no es que no lo hice porque no sabía cómo funcionaba el polimorfismo, sino que lo hice así porque en realidad las condiciones que estamos evaluando para poder estacionar no son condiciones funcionales que tenga la nave, sino que son condiciones funcionales que aplica la estación espacial a sus atraques. Dicho de otra manera, si yo después tuviera una entidad que fuera casa, ¿no? Y yo puedo estacionar cualquier nave sin limitaciones, puede estacionar en realidad está generando acoplamiento funcional sobre las clases de la nave con algo que es una condición funcional de estación espacial. No, pero fíjate que lo que dice es que la condición es que cuando la nave es cargo, no puede superar este volumen. Y cuando es Claro, crucier, bueno, tiene que tener sí o sí pasajeros. O sea, son condiciones que van a aplicar claro, sobre los atributos de las naves. claro, no, eso lo entiendo. O sea, entiendo que es así, pero yo también pienso que, o sea, acá estamos modelando para la Estación Espacial de Atlantis, como dice al principio del enunciado, que va a ser una estación, ¿no? Con determinados requisitos, ¿no? Que son los requisitos funcionales estos que se están aplicando para la nave cargo y para la nave cruiser, pero en algún lado esa nave cargo se cargó, y se le cargó un volumen mayor a los 100.000 metros Sí, puede cuadrados de ser volumen. en otra estación espacial. Claro, tal cual. Entonces, como nosotros estamos implementando esta, pero la nave, o sea, yo por ahí después tengo otra estación espacial modelada acá, que va a tener otras condiciones que van a ser diferentes a la Estación Espacial Atlantis. Y Entonces, yo tendrías que por hacer eso, otro modelado con otras cosas. Hay un claro, no, o patrón de sea, diseño para eso, pero en este lo que quiero comentar es que, o sea, yo no es que lo que hice, lo hice por no saber cómo funciona el polimorfismo, sino que como veía que los atributos o las condiciones eran propias de la estación espacial, funcionalmente, por eso las validaciones las puse dentro de la estación espacial. claro, lo que pasa es que ahí con Pero, eso estás rompiendo el encapsulamiento. claro, pero lo estoy rompiendo porque pensaba que era un requisito de negocio específico. Claro, Entonces ahí yo con eso de hecho vi eso y dije, rompes ahí tenés dos problemas con eso. No solo rompes el encapsulamiento, sino que además estás generando dependencias entre los distintos objetos. es Porque que para en poder realidad las estacionar, dependencias si las vos termina validas teniendo, acá claro, la estación. cosas que tienen acá, la nave ya pierde la independencia con estación. Acá la Es que idea es por que eso estación le no. diga, cuando vos vas Es que a... sí, sí, es que no entiendo, o sea, pero no te voy a mentir, yo cuando vi eso dije, para este requisito funcional es de la estación, no de las naves, acá quieren ver si sabemos usar el instant soft, pensé. O sea, lo pensé así, por eso es que lo codifiqué así. No es Claro, que no, lo no. codifiqué así porque no sé usar polimorfismo, porque de hecho en los ejercicios que entregamos, ¿no? Para programación 1 o para taller de programación después, tenemos un montón de casos donde usamos el polimorfismo, donde al array de naves llamamos a los métodos. De hecho, para lo que es imprimir manifiestos, hago eso, sobre el array de nave, llamo imprimir manifiesto, que está implementado en nave, pero que está sobrescrito en cargo y en cruiser. O sea, al menos en mi caso, yo lo implementé imprimir manifiesto en nave, sobre eso hice super imprimir manifiesto y después imprimí lo específico para cada una, pero en estación espacial, que puse imprimir manifiesto, ahí sí, o sea, llamé desde el array de nave, no hice Claro, un instant ahí soft. lo que pasa es que ahí ustedes cuando resuelven no tienen que pensar en qué es lo que quisiéramos evaluar. Ahí lo que tienen que hacer es qué es lo óptimo
al momento de hacer el diseño. Y hacer el instance of acá, no solo que no usa polimorfismo, sino que además rompe el encapsulamiento y encima crea dependencia entre objetos que no tienen nada que ver. O sea, le estás dando a este responsabilidades que tiene que hacer la nave. Y eso el día de mañana, cuando ustedes ya vayan a hacer diseños para un trabajo, no va a haber alguien que lo va a evaluar. Entonces, siempre piensen esto. No se fijen en qué es lo que consideran que quizás quisiéramos evaluar, sino en qué es lo mejor para el código. Lo mejor para el código es que puede estacionar, abstracto, y que acá lo puedan implementar. ¿Qué es lo que buscábamos evaluar acá? Que ustedes puedan justamente diferenciar entre cuándo es un método que es concreto y cuándo un método es abstracto. Que eso creo que es la duda que tenías, Marina. Vos no me habías dicho del tema de la nave y el ejemplo del auto. Yamila, sí, Yamila, perdón. Ahí justamente lo que teníamos eso. O sea, nave es abstracta porque puede estacionar, es abstracto. ¿Se entiende? Porque nave Sí, no sí. tiene una funcionalidad específica para el puede estacionar, sino que lo tiene este y este. Mientras que manifiesto sí tiene cosas comunes y cosas particulares. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, y acá lo único que falta poner es imprimir manifiestos en estación. Entonces, voy y estacionar nave. Que devuelve y se puede estacionar o no, entonces esto es un boolean. Bueno, ¿estamos de acuerdo con el diseño? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna diferencia? ¿Se entiende por qué manifiesto no es una clase y mucho menos una herencia? Sí, 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 tal cual. Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a implementar. Vamos a arrancar por cuál de los métodos quieren arrancar. Por dónde quisieran arrancar. Puede estacionar. O ¿Y a sea, estacionar nave no se le pasaba una nave? O ahí me confundí yo en el examen. Sí, acá falta el método de Sí, sí. más estacionar. Y acá llega una nave. Ahí está, sí, estaciona una nave le podemos poner también, así que más o menos parecido. Bueno, vamos a arrancar por el puede estacionar, entonces. La estación también debería recibir la nave, ¿no? A estacionar. Claro, sí. Yo. Sí, acá también. Esto recibe una nave. Imprimir manifiestos no, porque eso es para todos. En esta que sí que hay. Bueno, vamos a la clase cargo, por ejemplo, extends nave. Julián. Puede estacionar. Bueno, acá nos dice que si la carga supera los 100 metros cúbicos, entonces ahí ya no puede estacionar. Entonces acá lo que aparece también es una constante. Cargo, aparte de todo eso, tiene una constante, en este caso la podemos poner privada, que sea max carga 100.
Entonces puede estacionar directamente directamente es un return de this.carga.get, como le hemos puesto volumen, ¿no? A ver. Get volumen. Esto tiene que ser menor o igual a max. Bueno, ¿qué hicieron algunos? Y que eso a mí me da para entender dos cosas. Profe, si hubiese estado en la misma clase, el punto carga, punto get volumen estaría de más, ¿no es cierto? O sea, en Claro, tal si caso. fuera un atributo de cargo es directamente volumen.carga. Perfecto. ¿Qué hicieron algunos? No, en este método no. Eso lo vamos a ver después. Bueno, este cargo, este me lo copio, vamos a ponerle cruiser extend nave. Y el puede estacionar de este es estacionar solo así y solo si hay pasajeros. Entonces, acá directamente es this pasajeros no es igual a 0. Si la cantidad de Profe, pasajeros es distinta de 0, entonces puede estacionar. Sí. una pregunta. ¿El dis en estos casos es buena práctica usarlo? Pues yo siempre, a veces no lo pongo directamente. Sí, no pasa nada. Yo lo pongo para que se entienda que Ah, hago pero referencia a esta clase. no es que es buena práctica, digo. No, si lo Es pones, preferencia. es preferencia. Si lo pones así, está Ah, perfecto. Entonces yo lo pongo el div porque queda más prolijo. Pero y además porque así entiendo que hago referencia a esta clase. Bueno, ¿estamos de acuerdo con estos dos métodos? Yo en este caso, en el de puede estacionar para la cruiser, puse el mínimo de pasajeros como una constante y lo comparé contra eso. Bien, sí, eso es también una buena práctica porque acá podríamos poner min pasajeros, pero y acá lo podemos comparar contra eso. Eso está bien. En la inconstante no hay que indicar qué tipo es. No, no hace falta. Ya viendo que es un 1, ya automáticamente te das un 0, te das cuenta que tendría es que un poner int. mayor, ¿no? Acá yo le puse distinto porque se asume que no podrías tener Negativos. negativos. O sea, pasajeros Ah, negativos subieron y los tiraste por la borda. Entonces asumo que no va a tener, pero sí podría poner mayor. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Vamos a implementar ahora la clase nave. Vamos a implementar el método de imprimir manifiesto. Así ya con esto después imprimimos el manifiesto del ambas de abajo y ya nos cargamos la clase de esta. Bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer esta? Esta lo que tenía que hacer era básicamente imprimir por pantalla un par de datos. Como, no sé, por ejemplo, manifiesto. A ver, la compañía más o algo así.
Y esto me decía que hay que imprimir nombre del planeta de origen. Y punto planeta origen. Último planeta visitado. A ver cómo le habíamos puesto este nombre, este atributo, le habíamos puesto último planeta visitado. Tripulantes. Entonces, en este método pongo todo esto. Esta de arriba es agregada, pero con que esté en la estrella de abajo está. Pero esto lo voy a tener que hacer tanto para cargo como para crucer. Entonces esto lo voy a subir. Vamos a poner esto, lo voy a robar. Y ahora vemos cómo lo hacemos. Bueno, vamos al de cargo, que es como el más fácil. Que este nos decía que tengo de la carga, o sea, todo esto más descripción y volumen en metros cuadrados. Bueno, esto básicamente lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo que acá, fíjense, la mayoría hizo esto. Escribió todo esto y acá le agrego una línea más con lo propio de cada uno. Entonces, acá esto ya lo tengo hecho. Entonces, directamente lo que hago es poner una instrucción que dice super punto imprimir manifiesto. Entonces, cuando cargo sea una instancia, o sea, estoy en el punto de atraque. Cuando la nave sea una instancia de cargo, lo que va a hacer es imprimir manifiesto, que es toda esta parte común, y después va a imprimir lo propio de la nave, que en este caso, fíjense cómo esto se reduce a dos cosas, que es descripción y volumen. O sea, lo que tengo que mostrar acá es dis.carga.get descripción dis.carga.get volumen y listo. Fíjense cómo cambia de esto a esto de acá. ¿Ven? Super, punto imprimir manifiesto, ya imprimo todo lo que es común a ambas. ¿Se entiende? Profe, super punto también se puede poner get punto. No, get punto no, porque si yo hago nuevamente, si yo estoy acá y hago en vez de punto compañía, hago get compañía, get planeta de origen, y hago todo esto de vuelta, eso estaría mal. Porque esto ya lo resuelve la nave. Lo resuelve para ambas. Entonces, acá directamente, super.imprimir manifiesto. Andá y ejecutarlo de la clase nave. O sea, lo que definí común para todas. Y después poner lo propio. ¿Se entiende? Sí, profe.
Entonces, por sobrescritura, llamo a lo que ya previamente definí y le agrego lo propio de cargo. Y lo mismo acá. También, todas estas las borro a todas, me quedo con una sola. Lo que hago acá es super punto. Imprimir manifiesto. Y acá lo que voy a tener que hacer es decir el porcentaje de pasajeros respecto al total. Bueno, y acá voy a tener que hacer unos calculitos, que esto lo puedo hacer en un método. Si quisiera, podría tener un método que se llama double. Calcular porcentaje, donde acá voy a tener una variable inicializada que es int total, y acá lo pueden inicializar con dis. Vamos a inicializar en 0. O acá quiero que vean otra cosa. Entonces, total es get cant pasajeros, porque get cantidad de pasajeros es un atributo de nave, más di punto, no, perdón, get cant tripulantes, get, y acá cant pasajeros. ¿Se entiende? Yo lo que hago es directamente get cantidad de tripulantes, la cantidad de tripulantes es un atributo de nave, no puedo accederlo directo con dis, como vi que algunos lo hicieron. Directamente tengo que usar el getter. Getter y al dis, cantidad de pasajeros sí, porque Cruiser conoce cantidad de pasajeros. ¿Se entiende? Acá la diferencia entre ambas. ¿Se Sí, entiende? Porque a profe, se este lo llamo con entiende. el get y a este lo llamo con el dis. Yo ese lo hice así. Así que sí. Eso porque uno está en nave y otro está en cruce, en cruiser. Claro, exactamente. Son dos datos que Cruiser los tiene, pero a este no puedo hacerlo porque es privado. Y bueno, el último, el return es directamente total dividido y punto can pasajeros, todo esto por 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá lo que hago es, en Cruiser mi manifiesto, lo que hago es eso más porcentaje de pasajeros más y llamo a este método. Entonces, esto acá con esto tengo ya resuelto lo de imprimir manifiesto. ¿Se entiende? Bueno, vamos a crear la de punto de atraque. Este método, acá lo que vamos a hacer es vamos a implementar el método de está disponible. Devuelve un boolean. El método está disponible es directamente return dis.nave
igual null. Si nave es null, entonces está disponible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende este método? Sí, profe. Sí, Y sí. él puede estacionar, también va a devolver un booleano. Que básicamente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Una nave. Entonces, lo que voy a hacer con esto es lo siguiente. Primero, me voy a crear una variable que sea boolean pudo estacionar. Y acá voy a hacer lo siguiente, o puedo. Puedo estacionar, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. If n punto puede estacionar, no me importa qué es lo que sea una nave, porque cuando n sea una instancia de, de cargo, voy a ejecutar esta, y cuando n sea una instancia de crucer, voy a ejecutar esta. Entonces, si n puede estacionar, entonces lo que voy a hacer es punto nave igual a n. True. False. ¿Se entiende? Si puedo estacionar, entonces guardo la nave. Y acá también podrían ponerle si está disponible, pero eso lo podemos hacer en otro lado. Profesor, por yo no último- entendí. Ahí dis.nave, ¿cuál es esa nave? El punto de atraque. El punto de atraque es esta relación. Es el atributo nave del punto de atraque. Ah, listo. N es la variable, por eso los puse distintos. Acá pudo estacionar. Entonces con esto yo le digo si pudo o no pudo estacionar. ¿Se entiende? Sí. Y por último, estación, vamos a tener un boolean estacionar nave. Yo recibo una nave. ¿Y acá qué tiene que hacer? Estacionar nave. Para estacionar una nave, que recibe una nave e intenta estacionar la nave en el primer punto de atraque libre. Siempre que la nave esté en condición de estacionarse. Y devolver si pudo o no pudo estacionar. Entonces, ¿qué es lo que necesito para este método? Buscar el punto de atraque. O sea, un Claro, método voy a necesitar buscado, un método que sea buscar punto de atraque, buscar primer punto de atraque libre. punto de atraque que sea buscar punto disponible. Y esto no recibe ningún parámetro. ¿Y qué hago acá? Recorro todos la lista de puntos de atraque preguntando si está disponible. Cuando encuentro uno que sí, o bueno, las condiciones de salida del ciclo es que haya encontrado uno donde le asigno la variable, así que distinto de null. Y el igual a igual null, bueno, no se cumple. O bueno, genera una variable índice igual 0, ¿no? Como siempre. Claro, entonces lo que Igual hago por es, el- mínimamente, if y sea menor o igual a this punto. Puntos de atraque punto size y
P sea null, entonces lo que voy a hacer es directamente if todo esto de acá punto get de i punto está disponible. Si está disponible, entonces ¿qué hago? Básicamente me guardo en P y si no, hago un i más. Y por último, return de P. ¿Entienden? Acá P va a ser null. Lo podemos inicializar si quieren. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esto sería acá, entonces. Una variable. Entonces lo primero que hago es lo siguiente. Y P, puedo también hacer una variable booleana para el resultado. claro, hay una variable booleana. Resultado en false. Entonces, acá lo que hacemos es, si P es distinto de null y n punto puede estacionar. Y lo negamos eso adelante. No, esto es, si Perdón, P es no, distinto de ahí. nulo, o sea, encontré uno libre, y además puedo estacionar la Ah, nave, está bien. Perdón, es al revés. Ok, listo. entonces lo que hago es, P punto estacionar nave, y listo. Y después, resultado en true. Para el resto de las condiciones es false. Profe, ¿le puedo hacer una consulta ahí? Sí, Eh, un segundito. Sí. Busco el punto disponible. Si no encuentro, entonces corto. No tengo punto disponible. Ahora, si tengo un punto disponible y no puedo, y puedo estacionar la nave, o sea que estos métodos, este o este, me dan true, entonces P estacionar nave, le paso la nave y además marco el resultado en true. Y si no por cualquiera de las otras opciones, el resultado es false. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué me querías preguntar? Ahí. Yo no podría también delegar la validación del puede estacionar al punto de atraque. O sea, ver que el punto de atraque sea Sí, distinto de podría null. ser directamente esto. Es más, de hecho, Claro, eso igual lo hicimos acá. Se puede estacionar ahí. está bien, Entonces, claro. esto podría ser así directamente. Y P distinto de null, entonces, resultado es Claro, esto. el resultado y tal cual. Y retorno resultado. Listo. Este sería el Y resultado. Y ahí esta es la falta validación. el retorno, claro. Ahora, ¿qué cosas yo vi acá? Bueno, como dije, vi varios nave n instance of cargo y acá validaciones lo vi de distintas formas. Vi uno que hizo esto. Resultado n punto carga punto volumen
que 100. ¿Qué tiene de malo esta forma de escribirlo ahí? Que estaría usando atributos públicos, en primer Claro, lugar. está usando atributos públicos. Primero, o sea, yo no sé si estos atributos, si la persona que escribió esto lo escribió porque se olvidó de usar el get y poner los paréntesis, o porque directamente pensó que eran atributos públicos. Si yo lo leo así, esto es todo público. Y eso ya está mal directamente. Eso no se puede hacer. Y segundo, que estoy usando un instance of. Porque después por el otro lado preguntaban si n instance of cruiser, y acá también hacían algo así como pudo, resultado, también lo mismo. Incluso acá hubo gente que lo hizo peor, porque no, en el de imprimir manifiesto fue que hicieron el cálculo directamente en el instance of. O sea, no solo que además hicieron la validación, sino que además hicieron el cálculo acá. Y algunos lo escribieron de esta forma. Bueno, esto sáquenselo de la cabeza. Si yo veo que esto está escrito así, yo automáticamente pienso, esta persona lo puso todos los atributos públicos. Y le tengo que poner un 2 solo por esto. Porque es un error de fundamentos. O sea, acá ya escribir todos los atributos públicos no es directamente no sé herencia o no sé polimorfismo. Es directamente que no aprendí lo que tendría que haber aprendido antes. O sea, que tengo un problema antes de esto. Pero además, fíjense que acá hay otro problema. Supongamos que está bien, son todos los atributos públicos. ¿N de qué tipo es? Es de tipo nave porque no lo castigue. Claro, es de tipo nave y no puedo acceder a carga, porque Tal carga cual. es de cargo. O sea que tendría que haber hecho por lo menos un downcasting. Entonces, esta solución estaba mal. Y esto era un error grave. Y esto fue lo que llevó a los que desaprobaron, a la mayoría de la gente que desaprobó, a desaprobarlo. O sea, hacer el instance of y hacer directamente, bueno, en vez de hacer esto, habían puesto, hubo gente que puso el if, gente que hizo los cálculos acá. Bueno, esto estaba mal. Fíjense que si yo el día de mañana meto otra nave, cualquier tipo de nave, esto va a seguir funcionando. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y lo único que falta de estación es del de imprimir manifiestos, y acá lo mismo. ¿Cómo imprimo los manifiestos? Pasando por cada punto de atraque. Con Igual, profe, yo ahí le tengo una consulta respecto a eso, ya mientras vamos haciendo el ciclo. sí. Yo ahí, ¿qué pasa? Yo consideré por un lado la relación entre entre estación espacial y puntos de atraque como una relación de composición, ¿no? Porque sin estación no existen los puntos de atraque. Sí. Ahora bien, la relación de entre puntos de atraque y nave, o sea, yo permití acceder a la nave desde puntos de atraques, o sea, porque por un lado, o sea, de vuelta, los puntos de atraque componen parte de la estación espacial, ¿no? Por el Sí. tipo de relación, entonces, y además la nave es una entidad fuerte, la estación espacial es fuerte y, bueno, punto de atraque es una entidad débil. Entonces, por eso consideré que no era por ahí un problema hacer un get nave Claro, bueno, para eso tener la nave. justamente ahí lo que tenemos. O sea, nuevamente, estamos dándole un atributo de la nave, o sea, estamos dándole un objeto a otra clase para que haga algo con los datos del objeto que está dentro. Como que le estamos delegando a una clase que no tiene nada que ver con las otras la posibilidad de que haga cosas con los atributos de objetos que componen otro objeto. Entonces, eso yo no le bajé puntos a nadie que lo hizo eso, pero sí lo puse como un
como una advertencia. Si yo hago esto, p.get nave punto mi manifiesto, está mal, se puede hacer, pero está mal. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a esta clase, agarrar la nave y hacer cosas con este objeto. Cuando en realidad se lo debería decir a punto de atraque, imprimir el manifiesto de la máquina. ¿Se entiende? Claro, no, o Acá sea, lo correcto sería tener un método que sea claro, yo lo tomé así como por ahí la facultad tiene alumnos y los alumnos se relacionan con cursadas que se le puede pasar los objetos. Y una de la cursada podría obtener una lista de objetos alumnos, ¿no? Dentro de la facultad, que eso no estaría mal porque, bueno, todas las demás entidades son de composición quizás. O sea, obviamente que desde la estación espacial se pueda devolver un punto de atraque, eso sería una aberración. Pero bueno, por ahí por eso quizás, o sea, yo a nivel diseño, ¿no? O sea, pensé como que GetNave quizás no iba a estar mal en este caso. claro. Sí, pero igual, o sea, estaríamos rompiendo nuevamente lo que es el polimorfismo, el encapsulamiento. Entonces, punto de atraque, punto imprimir manifiesto, y acá directamente le hago esto. Igual habría que validar ahí que tenga una nave de punto de atraque también. Claro, y esto acá me lleva a la otra cosa. Si el punto de atraque no está disponible, o sea, está disponible, no tiene ninguna nave, entonces imprimir manifiesto no, o el get nave, punto, imprimir manifiesto da null pointer exception. Entonces, en Sí. imprimir manifiesto, yo puedo decir, le puedo agregar acá la condición de que esto lo haga si solo si está disponible, o lo puedo chequear acá, pero ya que tengo el método, lo puedo validar, lo vamos a validar acá. Disponible. Entonces, hace esto y si no, vacío. ¿Se entiende? Sí. Entonces acá lo puedo hacer así. Si no lo valido acá, o sea, si no lo hago en punto de atraque, entonces lo tengo que validar acá. Pero lo que sí no tenía que hacer era exportar nave. Y mucho menos meter un instance of y hacer la lógica, toda la lógica entera de estos, de imprimir manifiesto, esto, más esto, duplicado por 2, metido con un if acá adentro. Eso está mal. Y eso hubo gente que lo hizo. Que hizo acá en la condición, no sé, hacer while. ¿Podemos Metió ver el. después el estacionar nave de nuevo un toque rápido? Sí, ahí lo revisamos. Dale, Puso gracias. el instance of. Acá adentro empezó a meter el coso y hizo toda la lógica ahí. Bueno, esto te queda un choclo enorme. Te queda un método enorme. Entonces, fíjense lo que es esto más versus poner esto más esto con los if para ver si lo tenía o no o de qué clase es. ¿Se entiende? ¿Cuál querías ver? El de estacionar nave. Sí, es un... Busco si hay un mundo disponible. Si P es distinto de null, entonces lo mando a estacionar. Y en el que el que agrega la nave, ¿cuál es? En el p.estacionar nave. O sea, en este de acá, este es si puedo estacionar independientemente de qué instancia sea. Si lo puedo estacionar, entonces lo seteo y retorno true o false en el caso de que no haya podido hacerlo. Buenísimo, gracias. Y este puede estacionar, va a variar dependiendo de lo que sea. Si nave es una instancia de cruiser, va a ejecutar esto, y si es una instancia de cargo, va a ejecutar este otro acá. Claro.
Bueno, ¿se entendió el parcial? Sí, profe. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con los conceptos? Yo te puedo consultar algo sobre la interfaz, que me mareó un poco, la verdad. Yo creo que todavía me falta tenerla más clara con la interfaz. Sí. Ahí usaste la interfaz para poder imprimir manifiestos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no puedes tener el método nave para imprimir manifiestos sin usar la interfaz? O sea, la interfaz. Lo ¿por qué puse sirve? porque en realidad alguien lo había sugerido y mal no está, pero podrías tener el método directamente acá. O sea, En el método es en este sobre caso, definirlos abajo y estaría bien igual. claro, porque en realidad la interfaz sirve para Como que no me queda unificar el claro, cono. claro, para eso. ¿Qué cosa? Claro, pues. No, eso, que todavía no me queda claro para qué sirve, si por ejemplo se puede La hacer de la interfaz otra manera. es un objeto que sirve para unificar el comportamiento o definir un comportamiento que vos querés que los objetos cumplan. Entonces, acá yo podría decir directamente que manifestable, en realidad manifestables son nave, pero además también es punto de atraque, es Corre. manifestable porque también puede imprimir manifiesto, que esto habíamos dicho que lo podía hacer. O la carga Sí. misma también. La estación también Claro, pero por ejemplo, ahí estable, estación usa un método que es imprimir manifiesto, pero no es manifestable. claro. Acá dice manifiesto, sí, es verdad, este no. Acá no. Entonces Y ahí podría tuve la decir duda que estos porque, dos son manifestables. ¿Por qué? Porque responden al método, a los métodos estos. claro, pues estación también tiene que imprimir manifiesto. Ahí me agarró No, un poco este la es confusión. manifiestos. O sea, te imprime todos. Ah, claro, claro, ahí es. Sí, mala mía. Ahora, Eh, si yo esto lo saco, y esto de acá también lo saco, y esta interfaz la borro, esto funciona igual. sí, ¿Por qué? Porque esta interfaz, la interfaz sirve para esas dos cosas que yo decía. Uno es unificar el comportamiento de objetos de distinta clase que no tienen nada que ver entre sí y que vos necesitas sí, que tengan un comportamiento en común. Y para otra de las cosas que se usa es para definir un comportamiento que vos querés que tengan. Ahora, en este sí. caso, que esté o que no esté, no era tan importante, no es tan representativo. Porque en realidad, Claro. Pero hay bueno, casos donde sí o sí tiene que estar porque si no no funciona el código o siempre sí, se hay tiene que casos en mantener los la que sí vuelta. tienen que estar porque si no, no funciona el diseño directamente. Ok, Suponete que vos ok. acá, en punto de atraque, vos querés estacionar cosas. No sé, naves, pero además también quisieras estacionar, no sé, estaciones espaciales. Por decir así un ejemplo, una clase que no tiene nada que ver. Mm, Una estación espacial no es una de estas entera. Quisieras estacionar ahí. Y vamos a ver, no se me ocurre nave, pero supongamos que en vez de una estación espacial, esto es un estacionamiento normal. ok, Entonces, en vez de estación espacial, esto es un estacionamiento. Entonces vos, en los puntos de atraque tenés, en la parte de adelante, podés estacionar autos, o sea, vehículos, que pueden ser, no sé, vehículos y estos son autos y motos. Y además en la parte de atrás de tu estacionamiento podés estacionar barcos. En el barco también sería un vehículo, pero bueno, asumamos que no tiene nada que ver con el vehículo. Y que además encima tengo un helipuerto. Entonces, ¿este qué va a estacionar? ¿Nave? No. Va a estacionar manifestable. Esto va a estacionar esto. Y acá vos tendrías esto más chiquito, tendrías distintos objetos estacionados ahí que pueden ser cualquiera de estas tres. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque a vos lo único que te interesa es que impriman el manifiesto. Porque se estacionó, no me importa. ¿Se entiende la diferencia? Acá sí, si no tenés esto, y esto es de una cosa, esto es de otra. O sea, esto es una herencia que no tiene nada que ver con nave y no tiene nada que ver con barco. Entonces, ahí necesitas una interfaz para guardar objetos de cualquier tipo, pero que puedan imprimir en manifiestos. ¿Entiendes? Ok, sí. Gracias. Entonces, en este caso, la interfaz de imprimir manifiesto y no era tan necesaria, o sea, el que no la puso no es que desaprobó por eso, pero era porque estamos obligando a que las naves cumplan con un comportamiento. Pero ya sí les queda. Bueno, ¿se entendió? Sí, gracias, profesor. Vamos a seguir igual sobre esto de herencia y polimorfismo, porque esto es algo, como les digo, que se usa para todo. Así que, bueno, voy a darles